Este es Fode Diallo, el nuevo talento de la Masía de tan solo 13 años que ya está dando de qué hablar en el FC Barcelona. Dicen que podría ser el nuevo Samuel Eto'o, el nuevo Luis Suárez e incluso el nuevo Lamine Yamal. Hoy vamos a comprobarlo. Con más de 100 goles en tan solo 30 partidos, Fode Diallo está rompiendo todos los récords, superando al mismísimo Leo Messi. Por lo que en el día de hoy simularemos la carrera de Fode Diallo durante las próximas 10 temporadas para ver si consigue superar a Lamine Yamal, cuántos balones de oro consigue y cuántos títulos es capaz de levantar. Por aquí tenemos ya a Fode Diallo en la cantera del FC Barcelona. Ni siquiera tiene ficha del primer equipo, lo tenemos aquí en la cantera junto con el resto de jóvenes promesa. Y es que tan solo tiene 12 años. Además mide 1,75 m y es diestro y puede jugar tanto de extremo derecho como de delantero centro. Así que tendrá que esforzarse muchísimo para ser titular en el FC Barcelona, ya que tenemos por banda izquierda a Rafinha, por banda derecha al propio Lamine Yamal y de delantero centro a Robert Lewandowski, aunque ya con 35 años. Y es que Fode Diallo, como en todas las carreras, va a tener unos objetivos y va a tener que lograr al menos los 94 de valoración, marcar 150 goles, también tendrá que conseguir un triplete en Liga, Champions y Copa del Rey, tendrá que ganar un Balón de Oro y tendrá que ganar un mínimo de 15 títulos. Con tan solo 12 años ni siquiera le podemos subir al primer equipo, por lo que ahora mismo Fode Diallo solo puede entrenar con el primer equipo y va a tener que seguir jugando con el filial del Barcelona, donde ya ha dejado sus primeros grandísimos detalles de calidad, marcando golazos con esta picadita. Después de marcar más de 200 goles con el filial del FC Barcelona, nos vamos a la temporada 26-27, donde Fode Diallo ya tiene 14 años y todavía no puede debutar en primera división, pero sí que va a poder debutar en el torneo de pretemporada en América. Sustituimos a Ferran Torres por Fode Diallo. Con tan solo 14 años Fode Diallo estaba muy nervioso y Dayot Upamecano ya se ha encargado de ponerle en su sitio. Y es que este pase a Rafinha han sido los highlights en el debut de Fode Diallo contra el Bayern. Pero es que hay que recordar que tan solo tiene 14 años. Aún así el FC Barcelona ganó 3-2 al Bayern de Múnich. Pero es que Fode Diallo tenía que cambiar su posición si quería jugar en el FC Barcelona, ya que era imposible dejar en el banquillo a Rafinha o a Lamine Yamal, por lo que con tan solo 15 años ha pasado su posición a delantero centro. Y ahora sí, por fin señores, ha tenido una intensa reunión con Hansi Flick para aclarar su futuro, donde Fode Diallo ya quiere sus primeros minutos. Y por fin, después de tantísimo tiempo, ya tiene los 15 años y le tenemos por aquí en el primer equipo, que vienen de perder la liga en la temporada pasada. Y es que además Robert Lewandowski ya se ha retirado definitivamente del fútbol, por lo que se va a tener que pelear el sitio con Ferran Torres, su ídolo. Y es que está ahora mismo en la plantilla del FC Barcelona en la temporada 27-28. Tenemos a Lamine Yamal por banda derecha, que con tan solo 19 años ya es el mejor del mundo con 92 de valoración. Tenemos a Rafinha con 91 de media por banda izquierda y de delantero en el FC Barcelona solo tenemos a Ferran Torres. Pero es que en la reunión con Fode Diallo, Hansi Flick le ha pedido mínimo llegar a los 60 de valoración para poder debutar en el Barcelona. Y es que las miradas estaban puestas en ese partido de Copa contra el Levante, por lo que Fode Diallo tenía 2 semanas de duros entrenamientos para subir un punto de valoración. Y chicos, hemos llegado ya a ese partido de Copa contra el Levante y hoy lo tenemos. Fode Diallo ya tiene 60 de media, por lo que puede debutar contra el Levante, aunque obviamente iba a comenzar el partido desde el banquillo, pero este gol de Lamine Yamal adelantaba al FC Barcelona, por lo que chicos, se viene el debut de Fode Diallo. Quitamos a Ferran Torres y ponemos a Fode Diallo. Y ahora sí, después de 3 temporadas, debuta Fode Diallo sustituyendo a su ídolo Ferran Torres. Ya le tenemos tocando la primera pelota a Fode Diallo en su debut con el Barcelona. Primer regate de Fode Diallo. Fode Diallo, primer tiro. Vaya parada del portero. Casi marcan su debut con el Barcelona. No se rinde Diallo otra vez en el área. Le pega Diallo. No. La tira fuera por muy poquito. Finalmente el partido acaba 0-2 con victoria del Barcelona, con un Fode Diallo que casi marca en su debut. Y como no podía ser de otra manera, a Fode Diallo ya le están lloviendo los contratos publicitarios, por lo que ha llegado un contrato con Nike para llevar las nuevas Nike Mercurial. Buen primer paso para Fode Diallo, que con tan solo 15 años parte como titular en los cuartos de final de la Copa en Mestalla. Sería tan bonito que Diallo marcara en su primera titularidad con el Barcelona. Tiene que marcar Diallo. ¡Oh! ¡Qué paradón del portero del Valencia! Aún así los compañeros no dejaban de buscar a Fode Diallo. ¡Ojo que acaba de llegar el primer gol de Fode Diallo con la camiseta del Barcelona en el fútbol profesional! Lo celebra con muchísima rabia Fode Diallo, porque este pase de Lamine Yamal ha acabado convertido en el primer gol en la carrera de Fode Diallo. Gracias a su gol el Barcelona ha acabado ganando 2-4 a Valencia. Mejor debut imposible para el bueno de Fode Diallo. Sin embargo, Hansi Flick no acababa de confiar en Fode Diallo, que no iba a debutar en Liga hasta la jornada 24, yendo 3-0 arriba en el marcador contra el Oviedo. Vamos a ver si también puede debutar con gol en la Liga. Fode Diallo la pega. No, tío, no me lo puedo creer. Vamos, Fode Diallo, el recorte. Fode Diallo la pega. Qué paradón otra vez de
del portero. Y a la tercera, la vencida, llega el primer gol de Fode Diallo en la liga, también en su debut, y hace que Fode Diallo se convierta en el goleador más joven en toda la historia de la liga. Bueno, y espérate, que encima ha marcado un doblete, 2 goles en su debut para Fode Diallo. Es la nueva joya del fútbol. Ya tenemos el primer MVP de la carrera de Fode Diallo. Temporada increíble para Fode Diallo en su debut, en el que ha acabado jugando finalmente 21 partidos y ha subido 7 puntazos de valoración. Pero es que además con tan solo 16 años ya ha ganado su primer título, 2-1 la Copa del Rey contra el Villarreal. Pero ojo, porque acaba el contrato final de la temporada, por lo que después de una increíble subida de sueldo para Fode Diallo, tenemos contrato para los próximos 5 años en el Barcelona para Fode Diallo, que ya va a cobrar 40.000 euros semanales. Empezamos la temporada 28-29 con la victoria de España en la Eurocopa, y en la que Fode Diallo no ha sido convocado, por lo que se ha puesto a entrenar muy duro en este inicio de temporada. Y es que además Hansi Flick está en la cuerda floja en el FC Barcelona, por lo que ha decidido tomar una decisión drástica. Va a poner a Fode Diallo de delantero titular con tan solo 16 años. Se la juega muchísimo Hansi Flick, y además va a estar rodeado de Lamine Yamal, que ya tiene 95 de media, y de Rafinha con 91. Mientras tanto, el eterno rival, el Real Madrid, seguía ganando títulos, por lo que Fode Diallo no podía fallar. Tenía que aprovechar esta oportunidad para hacerse un hueco en el fútbol, y por fin llegaba el debut de Fode Diallo en la Champions, que con tan solo 16 años ya tiene ficha del primer equipo, y donde el Barcelona gana 1-2, aunque sin goles de Fode Diallo. Nos vamos al 4 de noviembre porque tenemos el primer clásico de Fode Diallo, donde Fode Diallo va a estrenar otras Nike Mercurial. Y chicos, he tomado una decisión con Fode Diallo. Efectivamente, le vamos a poner la bendita a Fode Diallo, y es que ahora sí, se viene el prime de Fode Diallo. Después de tanto tiempo, se viene el primer clásico para Fode Diallo al lado de Lamine Yamal. Esto es historia, chicos. Luka Modric quitándole el balón a Fode Diallo, un jugador de 44 años contra uno de 16 años. Definitivamente hemos roto el fútbol. Y ojito, porque Fode Diallo ya sabe lo que es jugar contra el Madrid. Primera patada recibida por el joven de tan solo 16 añitos. Y acaba de llegar el primer gol de Fode Diallo, pero ha sido anulado por fuera de juego. Por tan solo media pierna, Fode Diallo se queda sin marcar en su primer clásico. Vamos a la tercera, Fode Diallo. ¡Qué golazo de Fode Diallo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué golazo que acaba de marcar Fode Diallo! Está flipando Hansi Flick, está flipando todo el banquillo. No me lo puedo creer. A la tercera, ¡qué golazo acaba de marcar Fode Diallo en el Camp Nou! Acaba de marcar uno de los goles de la temporada. Con qué tranquilidad controla el balón y qué golazo marca por toda la escuadra. Pero chicos, se retira ovacionado Fode Diallo. El Real Madrid va ganando 1-4 en el Camp Nou. Paliza histórica del Madrid en el debut de Fode Diallo en los clásicos. Fode Diallo ha perdido su primer clásico, pero no pasa nada porque Fode Diallo iba a tener su revancha particular contra el Real Madrid, esta vez en la final de la Supercopa de España, donde se lleva su segundo título, primer título como titular del FC Barcelona, pero es que además marcando un gol. Y ojo, porque no os vais a creer esto, de clásicos va esta temporada. Estamos en la final de la Champions contra el Real Madrid. Primero y segundo en la fase de grupos. Hemos eliminado al Borussia Mönchengladbach en los octavos de final, al Inter de Milán en los cuartos y 6-1 al Chelsea en las semifinales. Pero hay un problema, chicos. Fode Diallo ha entrenado demasiado duro y tiene una pequeña lesión, por lo que tan solo tiene el 40% de la forma física y no va a poder ser titular en esta final de la Champions. Pero que aún así va a salir en el minuto 84 sustituyendo a Ferran Torres, con el marcador empatado 2-2 en el minuto 84. Y es que, chicos, tenemos la primera Champions de Fode Diallo. Acaba de debutar este año en la Champions y ya ha ganado su primera orejona. Doblete para Fode Diallo en su primera temporada como titular. Aunque eso sí, el Barcelona en la Liga se ha quedado a 16 puntos del Real Madrid, en una temporada en la que Fode Diallo ha subido 6 puntos de media, marcando 8 goles y dando una asistencia. Sin duda una primera temporada en el fútbol profesional increíble para Fode Diallo, que empieza la temporada 29-30 con 17 años y 71 de media, con unos atributos ya increíbles: 94 de agilidad, 80 de ritmo. Sin embargo, tocaba charla con Hansi Flick, y es que esta es la temporada en la que Fode Diallo ya tiene que ir convocado con la selección española, y no podía empezar mejor la temporada que con la victoria de la Supercopa. Y ahora Fode Diallo tiene que tomar una decisión clave: si ir convocado con la selección española o ir convocado con Ghana, su país de origen. Pero Fode Diallo ha recibido la llamada de España y lo tiene clarísimo: se va a ir convocado por primera vez con Españita. Minuto 65 de partido. Por fin llega el momento que Fode Diallo ha estado esperando toda su carrera. Debuta con España en un partido en el que apenas ha tenido ocasiones, pero que España finalmente ha ganado 2-0. Fode Diallo ya ha ganado muchísimos títulos, pero sin duda en esta tercera temporada está obligado a pelear la Liga eSport, y para ello tiene que hacer grandísimas actuaciones como este póker de goles contra el Oviedo. ¡Qué barbaridad! 4 goles en un partido. Aún así, esta temporada no ha ido como le hubiera gustado al FC Barcelona, que han perdido la Liga contra el Real Madrid, pero por tan solo 6 puntos de diferencia. Y en la Champions el Barcelona ha caído en los octavos de final contra el Nápoles, y además ha perdido la Copa del Rey 0-1 contra el Real Madrid. Temporada nefasta.
derrota. Aún así el Barcelona se ha llevado tanto la Supercopa de España como la Supercopa de Europa. Y es que Fode Diallo solo ha marcado 11 goles en toda la temporada. Aún así Fode Diallo empieza la temporada 30-31 con 77 de valoración. Y después de una reunión con Hansi Flick, el Barcelona le ha decidido dar el dorsal número 9. Pero Fode Diallo está centrado en la selección española. Y es que estamos en el Mundial de 2030, donde España está tan solo un partido de pasar a la siguiente ronda. Pero ha caído en los octavos de final contra Polonia 2-1, no me lo puedo creer. Esto es increíble, fracaso absoluto de España, chicos. Ahora Fode Diallo se tiene que hinchar a goles con el Barcelona. Y vamos a ver si Fode Diallo ha ganado por fin su primera Liga eSports. De momento el Madrid está tercero, por lo que no ha sido rival. Y tampoco el Atlético de Madrid, ¿con quién hemos peleado la Liga? No me lo puedo creer que el Barcelona ha quedado segundo. Entonces, ¿quién ha ganado la Liga? El Athletic Club de Bilbao, no me lo puedo creer. El Athletic Club le ha quitado la primera Liga a Fode Diallo. Y es que el único título que hemos conseguido ha sido la Supercopa de España. Y es que la Champions nos ha eliminado el Real Madrid 5-1 en los cuartos de final. Y además Fode Diallo solo ha marcado 14 goles y ha dado 3 asistencias. Aunque eso sí, tiene 81 de media con 18 años. Bueno, y Lamine Yamal ya ha roto el potencial con 99 de media. De momento tan solo llevamos 4 temporadas y Fode Diallo ya lleva 33 goles. Y además lleva 6 de los 14 títulos que necesitamos. Así que empezamos la quinta temporada con el fichaje de Nico Williams para la banda. Y esta es ahora mismo la plantilla del FC Barcelona, con la que ya esperemos poder ganar la primera liga de Fode Diallo. Y para ello en esta temporada Fode Diallo iba a estrenar un peinado totalmente distinto. La verdad que es un peinado súper raro para Fode Diallo, pero yo que sé, como hoy en día se llevan estas cosas. De momento no le está yendo nada mal a Fode Diallo, que ya ha marcado su primer gol con este nuevo look. Y parece que el nuevo look de Fode Diallo ha sido todo un éxito. 24 goles y ha dado 2 asistencias, que además ha subido ya al 1,85 m y 75 kilos a sus 19 años. Pero vamos a lo importante, ¿habrá conseguido Fode Diallo su primera Liga eSports? Ahí lo tenemos, el Barcelona se lleva por fin su primera Liga eSports con tan solo 2 derrotas y 13 por encima del Valencia, que ha sido segundo en esta temporada, increíble. Eso sí, el Real Madrid nos ha vuelto a ganar la Supercopa de España. Y la final de la Champions es Villarreal-Girona. ¿Pero esto qué es? Bueno, para empezar el Barcelona ha caído en la fase de grupo. Luego el Villarreal ha eliminado al Bayern de Múnich y ha eliminado al Manchester City. Es que finalmente la Champions la ha ganado el Villarreal 3-1 al Girona. Para la sexta temporada, Fode Diallo se tiene que convertir en el mejor jugador del mundo. Para ello tiene que conseguir el triplete y marcar más de 30 goles en la misma temporada. Aún así Fode Diallo no ha podido marcar en el primer partido de la Liga, pero sí que marca en este clásico en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Acaba de marcar un auténtico golazo, humillando a toda la defensa del Real Madrid para adelantarse en esta final de la Copa del Rey. Pero finalmente, chicos, el Barcelona acaba perdiendo la Copa del Rey 5-3, humillado. Pero no pasa nada porque el Barcelona acaba ganando la Liga eSports y la Supercopa de España 2-3 al Real Madrid. Vamos a ver hasta dónde hemos llegado en la Champions League. Hemos pasado como primeros de grupo, por lo que estamos en la final de la Champions contra el Mónaco. Podemos hacer un triplete. Vamos a por esa final de la Champions League contra el Mónaco. Se volamos y ganamos 2-1 con doblete de Fode Diallo, que gana otra Champions más. Vuelve a ser clave para ganar un triplete, pero que no ha sido Champions, Liga y Copa, por lo que dejadme por los comentarios si le contamos este triplete a Fode Diallo. Fode Diallo empieza la séptima temporada con 89 de valoración y potencial para destacar, y el objetivo de Fode Diallo es ganar ese Balón de Oro, y ha decidido marcharse del FC Barcelona, ya que está en la sombra de Lamine Yamal, que tiene 99 de valoración, pero se quiere ir por todo lo alto ganando un título con el Barcelona. Así que nos vamos con el último baile de Fode Diallo en Barcelona y ganamos 3-1 al Sevilla. Pero efectivamente Fode Diallo se marcha de Barcelona y ya tenemos las 3 primeras ofertas. Tenemos una de 250 millones del Celta de Vigo, que no sé cómo tienen tanto dinero, pero chicos, tenemos la oferta definitiva. Fode Diallo ha recibido la llamada de Florentino Pérez, que le ha propuesto ser el nuevo Figo y abandonar el Barcelona para unirse al Real Madrid. Pero Fode Diallo ha acabado aceptando la oferta de Florentino Pérez, se acaba convirtiendo en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Este es el equipazo al que llega Fode Diallo en el Real Madrid, y con la llegada de Fode Diallo vamos a despedir a Kylian Mbappé. El objetivo para Fode Diallo está claro: ganar la Champions y ganar la Liga con el Real Madrid. Así que nos vamos ya al debut de Fode Diallo en el Santiago Bernabéu. Y es que ha llegado el primer gol de Fode Diallo, un auténtico golazo para adelantar al Real Madrid, aunque finalmente acaba perdiendo 1-2 el partido. Y es que no os vais a creer esto, acabo de ver que el Real Madrid no está en la Champions, sino que está en la Europa League. Un auténtico desastre. Pero aún así Fode Diallo no desperdicia la oportunidad de ganar otro título más, 3-0 en penaltis al Ajax. Y ojo, porque Fode Diallo se lleva también la Liga eSports
Sports con 90 puntazos. Fode Diallo ha marcado 33 goles en esta temporada y ha sido el máximo goleador de todo el Real Madrid. Comenzamos la última temporada de Fode Diallo ganando otro título más, la Supercopa de Europa 0-2 al Olympique de Lyon. Y para cumplir todos los objetivos que nos quedan con Fode Diallo necesitamos ganar un título más, ganar el Balón de Oro, subir 3 puntos de media y marcar 27 goles en esta última temporada. Pero ojo, porque nos vamos a la gala del Balón de Oro. Ahí lo tenemos, Fode Diallo se lleva su primer Balón de Oro por encima de Vinicius Junior. Y vamos a ver ya si ha podido cumplir el resto de objetivos. No hemos podido ganar la Liga eSports, nos hemos quedado a 7 puntos del Atlético de Madrid. Al menos en la Champions hemos pasado como primeros de grupo, pleno de victorias para el Real Madrid. Pero nos ha eliminado el Bayer Leverkusen en los octavos de final. Pero esto qué vergüenza es. Entonces, si no hemos ganado la Liga y no hemos ganado la Champions, nos hace falta un título para conseguir los objetivos. Y es que ahí lo tenemos, hemos ganado la Supercopa de España. Y aquí tenemos los dos últimos objetivos de Fode Diallo, 29 goles. Y además ha subido finalmente a los 94 de valoración, por lo que hemos acabado cumpliendo todos los objetivos con Fode Diallo. Así que si te ha gustado este simulando la carrera de Fode Diallo en FC25, te invito a que dejes tu like y tu suscripción y que veas el resto de vídeos de FC25.